En el capítulo 12 se nos presentó al gran dragón, que es la serpiente antigua, Satanás, como todos sabemos. En el capítulo 13, tiene la particularidad de aliarse con dos bestias más. Estudiamos ya la primera bestia, la que salió del agua. Si gustan abrir su Biblia conmigo en Apocalipsis 13. Solamente leeré los primeros versículos del capítulo 13 para que ustedes recuerden lo que está ocurriendo. Me paré sobre la arena del mar, dice Juan en una visión, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Bueno, en las visiones apocalípticas ya hemos visto lo que esta bestia significa. Toda la indicación, como lo vimos la semana antepasada, es la del emperador romano, a quien se le ha dado toda la autoridad. ¿Quién se la dio? El gran dragón. ¿Y quién es el gran dragón? Satanás. Entonces Satanás, hermanos, tiene un aliado, que es el emperador romano. Y así sigue diciendo, hermanos, versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pareciera ser que eso es el fin del cristianismo, como dijimos en su momento. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Escucha el versículo 8, que hicimos énfasis en la lección pasada. Y la adoraron, la adoraron a la bestia. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo 8 aclara que no todos adoraron a esta bestia. Todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida, ellos sí la adoraron. Pero la implicación es que quienes estaban inscritos en el libro de la vida, ellos no adoraron a la bestia. Como hemos dicho, siempre queda un remanente fiel al Señor. Y aquí está descrito en el versículo 8. Así que si alguno tiene oído, oiga. Juan dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Están dispuestos, las pruebas vienen. Si te van a llevar esclavo por servir al Señor, mira, vete a esclavo. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. ¿Estás listo para irte a la muerte? Tienes que estarlo. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, vamos a entrar a la tercera y última parte del capítulo 13, que es Satanás y sus aliados. La primera bestia, que es el emperador, es un aliado muy fuerte de Satanás. Pero ahora viene en la visión una segunda bestia, la de la tierra. Dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vaya poniendo su mentalidad en todo esto. Esta segunda bestia es diferente a la primera. No es tan horrible, no es tan ominosa. Es más bien un poco hasta delicada y quiere parecerse a alguien. Ahí el versículo 11 nos dice que tiene solamente 2 cuernos semejantes a la de un cordero. En el libro de Apocalipsis el cordero representa a Cristo. ¿Sí? Esta segunda bestia, la de la tierra, tiene solamente 2 cuernos, ¿verdad? Pero ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia. Esta segunda bestia trabaja para la primera bestia. Ahorita vamos a ver quiénes son. Estos que se encargan de hacer que en el imperio se le dé el culto a la primera bestia, que es el emperador.
Así que todo esto lo hace bien interesante, hermanos. Voy a iniciar dándole algunos pormenores, ya que hablaremos de la segunda bestia, de los versículos 11 al 17. Esta bestia es el símbolo de una comisión, hermanos, encargada de hacer forzoso el culto al emperador romano. No me voy a meter en toda la historia que yo leí, porque es bastante. Ve que me mira a veces ahí horas, a veces altas horas de la madrugada leyendo yo, para poderme reducir lo más simple que yo pueda y traérselos a ustedes. Pero la comune le llamaban en latín. En español es un concilio. El emperador se hizo de un concilio de personas con apariencia buena, que hablaban de una manera delicada. En lo exterior retrataban a una persona religiosa, pero por dentro eran movidos por las mismas fuerzas del dragón, de Satanás. Y este concilio, este grupo de personas, fue distribuido en todo el imperio, especialmente en Medio Oriente, donde Dios le da a Juan las... Ahora entiendo por qué las visiones a las iglesias de Asia Menor. Porque en Asia Menor, en esa parte, hermanos, donde está Israel, ahí es donde más se ensañó y se hizo cumplir la religión del Estado. La religión del Estado no es otra cosa más que la obligación de darle el culto al emperador. Es decir, de ver al emperador como si fuera Dios. Los emperadores previos a Domiciano, que es el que es el emperador en el tiempo que Juan escribe, no habían nunca llegado al estatus de Domiciano. Nerón lo inició y Domiciano vino y lo hizo mucho más enfático. Este hombre se creía Dios o descendiente de una divinidad. Entonces, en todo el imperio había concilios de personas que hacían que el culto al emperador fuera obligatorio. Ahora, ¿y qué pasaba si usted no quería adorar al emperador? Bueno, tenía sus repercusiones. Ahorita las veremos. La misma Biblia nos las va a decir. Su apariencia no era feroz, como lo dijimos, como la primera bestia. Más bien imitaba la apariencia del cordero, porque eran personas amables que andaban en ciudades, en pueblos, haciendo obligatoria la religión del Estado. ¿Sí? Pero esta segunda bestia reclamaba que adoraran a la primera bestia. ¿A quién estaba imitando? Según Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6, en aquellas visiones entronadas de Jesucristo, dice Juan: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Incluso la palabra cordero ahí está con C mayúscula, porque hace referencia a la divinidad, a Cristo. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía, no 2, 7 cuernos. Los cuernos representan poder. 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Este era el Cristo resucitado. Entonces, este concilio está tratando de imitar al cordero. Por eso se miran como religiosos. Se dice, hermanos, y a mí no me ha tocado ir de esos tiempos, que en Cuba, por ejemplo, o en China, o en Rusia, países de corte comunista, donde no se quiere que se hable de Dios ni de la salvación, también existen ese tipo de ciudadanos que son contratados por el gobierno, que muchas de las personas no saben quiénes son, pero tienen sus reuniones ocultas y están distribuidos en todas las partes del país, para que si en algún sector de la ciudad o del país
hay personas que no están haciendo lo que el Estado dice y tienen sus cultos a sus propios deidades, esos ciudadanos se encargan de remitirlos ante el gobierno federal y enseguida vienen y les ponen mano. O los encarcelan, o los mandan a un exilio, o los matan. ¿Sí? Eso se hace en países comunistas, donde no se cree en Dios, donde el ateísmo es demasiado fuerte. Bueno, entonces algo parecido a esto es la segunda bestia, tratando de darle fuerza a la primera bestia, que es el emperador, y haciendo fácilmente, hermanos, obligatoria la adoración al emperador. Y les voy a hablar de las consecuencias en un momento más, pero antes de eso, permítanme leer que aún esto fue profetizado por Cristo. En Mateo capítulo 7 y el versículo 15, estando Jesús aquí en el mundo, antes de irse, habló con sus discípulos y les dijo estas enseñanzas de advertencia. Claro, en su momento parecían sin tono y quizá muchos no las entendían, pero dice Mateo 7 y versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿cómo? Con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La estrategia del enemigo a veces es atacar frontalmente, como Saulo en la persecución. Yo soy un judío, voy a matar a los cristianos, y los encarcelaba, como la clase que tuvimos el jueves. Pero en ocasiones su estrategia cambia. Recuerda 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él tiene muchas estratagemas, muchas estrategias. Entonces en ocasiones lo va a hacer de otra manera, no frontal, no con persecución, no forzado, sino con disfrazarse. Y Jesucristo dijo, tengan cuidado, porque el lobo rapaz puede convertirse y ponerse ropas de ovejas, cuando realmente quien es un lobo hambriento con ganas de devorar. Esta es la estrategia que en el momento que Juan recibe la visión, Dios le está dando. Esta segunda bestia tiene apariencia de amabilidad, pero no lo son. Están unidos con la primera bestia y hablan bonito, pero es solamente para hacer obligatorio que todo ciudadano del Imperio Romano honre y alabe, adore a este hombre que es el emperador. Más versículos, Hechos 20-29, versículos parecidos a lo que dijo Jesucristo. Pero ahora es Pablo despidiéndose de los hermanos allá en Éfeso. Dice Hechos capítulo 20 y el versículo 29, dice la escritura así. Casi siempre citamos el 28, cuando habló con los apóstoles, con los, ancianos. Dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y quiénes eran esos lobos rapaces? Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo identificó a esos lobos rapaces, incluyendo a posibles ancianos de la iglesia, que en ese momento estaban fungiendo como ancianos, como buenos expositarios de la palabra de Dios. Los identifica, ustedes se van a convertir en lobos, en anticristos, en personas que están opuestas a los caminos de nuestro Dios. Bueno, todo esto no es otra cosa más lo que ya se había dicho. Es bueno unir esos pensamientos para que cuando los leamos, nuestra mente pueda viajar a través del tiempo y decir, mira, esto tiene conexión con esto. O sea, todo tiene conexión. ¿Sabe por qué? Porque el autor de la Biblia no fueron 40 hombres, fueron 40 hombres que Dios escogió desde el principio hasta de Génesis y Apocalipsis, pero el autor es uno solo, es Dios. Dios tiene los hilos de la información cabal, hermanos. Aunque solo estos lobos rapaces quieren destruir al rebaño, esa es su naturaleza. La identidad, la esencia de esta bestia es la mentira.
como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Regresemos para acercarnos otra vez al capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, cuando se habló del gran dragón, dice la escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esa es su esencia, engañar al mundo entero. ¿Por qué? Porque es lo que quiere la destrucción final de nuestras almas. La escritura dice, fíjese bien, hermanos, para que siga atando pensamientos. La escritura dice que el juicio de Satanás ya ha sido pronunciado. Él no tiene oportunidad de salvarse. Él ya ha sido condenado. Pero él no quiere irse al infierno solo. Por lo tanto, está tratando, y como no puede forzar, así como Dios no nos forza a seguirlo, Él tampoco nos forza a seguirlo. Entonces todo el tiempo está ideando estrategias para ganarle a Dios las almas. Como lo dijimos la semana antepasada, esta es una guerra entre Dios y Satanás al final de cuentas. Y nosotros somos los personajes dentro de esta guerra, a quienes tanto Dios quiere salvar como Satanás quiere llevarlos al infierno. Uno es el que decide a quién sigue. Y viéndolo desde esta manera, con este panorama tan claro, ¿quién va a querer decir yo me quiero ir con Satanás? Nadie que en sus 5 sentidos quisiera tomar esa decisión. Sin embargo, son muchos más los que toman esa decisión de seguir a Satanás. ¿Sabe por qué? Por las estrategias que usa él de confusión, de engañar. Y esto el versículo 9 es lo que está diciendo. El que los engañaba es un perfecto engañador, Satanás. Y emplea esta segunda bestia, está revestida de esa mentira, para hacer que todo el imperio adorara al emperador. Mi país es uno de los exponentes, creo yo, más fuertes del catolicismo. Ahí viene ya que es día 10 hoy. Mire la televisión, si usted mira la televisión hispana, mire lo que va a pasar el día 12, el martes. Yo no sé si a otro país celebre el día del cumpleaños de la Virgen María. Ya se les había ocurrido ponerle que Cristo nació el 25 de diciembre. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero pues en México se celebra el día de la Guadalupana, el día de la Virgen María. ¿De dónde sacaron que cumpla años el día 12 de diciembre? ¿Quién sabe? Pero es un fiestonón, hermanos, en mi país, que a veces creo que es mayor que la misma Navidad. Y el grupo de personas, hermanos católicas, que hacen peregrinaciones de todos los rincones del país a la famosa villa en el Distrito Federal, al cerro del Tepeyac, donde bajó la Virgen, según ellos, donde Juan Diego el indio la miró. Y la Virgen le dijo, aquí quiero que me construyas la capilla. Y ahí está construida la capilla de la Virgen Guadalupe, en la Ciudad de México. Véalo, en 2 días más. Y le van a llevar mañanitas, todo tipo de mariachi, todo tipo de música cantando. Y cuando uno andaba en el mundo, también andaba cantando la Guadalupana. Yo todavía me acuerdo, hermano Tino. Y la misa del gallo, esa es a las meras 12 de la noche, te vas a la misa del gallo. El día 12 de diciembre. Todo esto es producto de lo que estamos leyendo en el versículo 9. El engaño de Satanás. Y es triste cómo de diferentes maneras, hasta el día de hoy, sigue engañando al mundo entero. Esa es su esencia. Así que la segunda bestia es un siervo de la primera bestia. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 13. Dice, y vi salir de la boca del dragón
y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Este es el falso profeta, el que estamos leyendo. La segunda vez es el falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Cuando leo este versículo, me recuerdo cuando yo estaba creciendo, escuché una plática, no era conmigo, yo era un niño, un adolescente como 13, 14 años, algo así como la edad de Claudio. Y yo estaba estaba mi mamá visitando a la hermana Chonita, que era la esposa del predicador, o es la esposa, ella vive todavía. Y el hermano Emiliano estaba teniendo una plática con un pentecostés. Y bueno, yo ahí de arrimado, ¿verdad? Por ratos ponía atención a lo que estaban platicando, por ratos me ponía a jugar o lo que sea. Pero me llamó la atención cuando el señor pentecostés le decía al hermano Emiliano, el predicador de nosotros: no, tú no tienes el poder. Yo cuando saco demonios salen ranas de la gente. Y yo volteé a ver, ¿cómo será? Rana. Él decía, salen sapos y culebras de la gente. Bueno, yo me espanté cuando ese hombre hablaba. Y luego le pregunté a mamá, ¿cómo le salen ranas? Y mamá no recuerdo lo que me dijo, pero sí, me quedé espantado. Este hombre saca ranas de la gente y saca culebras. Pero ese es el vocabulario entre muchos pentecostés, que cuando sacan un espíritu malo, hasta la gente tira por su boca ranas, sapos y culebras. De aquí lo sacan, me imagino yo, del versículo que acabamos de leer, ¿no? De los espíritus. Pero esto era una visión, hermano, no fue algo real. Esto fue una visión, ¿verdad? Pero la gente engañada pues sigue inventando cosas, ¿verdad? Y haciéndose ilusiones que no están ahí. Ahora sí, en Apocalipsis 13 y el versículo 12 nos informa que esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es muy importante en presencia de ella. Cuando ella está ahí, hace cumplir para lo que fue creada. Sí, si son siervos del emperador, entonces hace cumplir que se le adore al emperador. En su presencia son encargados de que el emperador sea adorado, porque es un siervo de ella. Hizo alianza con el dragón, que es el diablo, y la primera bestia, que es el emperador, para destruir a los cristianos. Esos son los aliados de Satanás. Bastante fuerte, hermano. Su trabajo, en resumen, de esta segunda bestia consistió en forzar a la gente a que adoraran a la primera bestia. Verso 15 dice, Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Es la que lo hacía vivo, porque como todos sabemos, Domiciano, según la historia, hizo hacer muchas estatuas en todo el imperio y colgarlas en diferentes lugares. Así que tipo Nabucodonosor, ¿no? Donde quieran que oigan el ruido de la zampoña, del salterio, ahí se van a hincar y van a orar la imagen. Bueno, Domiciano hizo exactamente lo mismo. Así que esto dice el versículo 15 que estamos leyendo: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Primera consecuencia: si usted no adoraba a la bestia, o sea, al emperador, había sentencia de muerte. ¿Ok? Y usted es cristiano viviendo en aquel lugar. Hay 7 iglesias en Asia llenas de cristianos que han quedado encirculados en medio de toda esta situación. Y quizá más, son 7, quizá un número simbólico que representa a los cristianos de ese lugar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Verdad que su fe va a ser puesta a prueba? Definitivamente. Y el trabajo de esta segunda bestia es hacer que usted adore, si no, sentencia de muerte. La segunda situación es poner una marca, es decir, el nombre o un número de la bestia para que le permita comprar. Verso 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que si usted no tenía la marca de la bestia e iba a comprar, iba a visitar al doctor, iba a ir a matricular a sus hijos a la escuela, iba a hacer una transacción que requería el sello o la autoridad del gobierno, ¿no trae usted la marca de la bestia? A ver su mano derecha, a ver la frente, no.
no le podemos ayudar. Era rechazado. ¿Está viendo la estrategia del enemigo? ¿Cómo va acorralando? ¿Cómo va encerrando? Iba a haber muchos cristianos que dijeran, ¿sabes qué? Oye, yo tengo que vivir. Yo necesito hacer mi negocio. Así que, Señor, lo siento, esto ya es demasiado. Yo voy a que me pongan no le hace la vacuna del COVID, no digo, no la vacuna, la marca de la bestia. Muchos estaban diciendo que la vacuna era la marca de la bestia. No, que me pongan eso. Para poder sobrevivir, de otra manera no puedo. Versículo, la otra situación es poner una marca de identificación a quienes se negaban a adorar. Usted no quiere, quizá el concilio no lo mandaba a matar, ven para acá, vamos a ponerte una marca también a ti. Verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El número de su nombre. ¿Qué es el número de su nombre? Hermano Basilio, ¿y qué me dice del versículo 18? ¿Y qué dice el número 18? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. 666. ¿Le han preguntado a usted alguna vez? ¿Y qué significa el 666? ¿O se ha preguntado usted? Bueno, aunque hay poco tiempo, voy a entrar en esta situación. El caso del 666. Si usted quiere, puede buscar en casa cuando pueda la palabra criptografía. Es un método utilizado especialmente en el pasado, hoy todavía, pero es muy, muy raro. Por años ha existido un gran interés en saber qué exactamente significa el número 666. Pues vamos a dar su explicación enseguida. Primeramente, tiene que recordar que en los idiomas primitivos, con frecuencia se usaba una letra como si fuera número, como lo hacían los romanos. Y ahí aparece lo siguiente. Mire, cada país o cada lengua, especialmente de las lenguas madres, atribuyeron esto. Por ejemplo, el sistema romano que aparece a su lado, aquí al lado derecho mío, usted será el izquierdo, tenía un sistema donde daba cierto valor a ciertas letras. Y ahí yo le puse ahí, ¿verdad? El valor de las letras según el informe que obtuve, leyendo en diferentes comentarios. Y cuando usted mira la palabra Vicarious Filii Dei, cuando suma cada letra según el valor que se le da aquí, es 666 dentro del sistema romano. Dentro del sistema hebreo aparece el nombre, bueno, no tiene vocal aquí, es que es difícil de pronunciarlo, pero NRONKSR, y dependiendo el valor de cada letra, también la suma es 666. En el sistema griego, la lambda, que es la L, ¿verdad? Tenía el número de valor 30, la abda es la A, y así la iota era el 10, cada una, el omicron era un 70. Y cuando usted junta bajo este nombre lateinos, da una suma de 666 dentro del sistema griego. Y usted me dirá, ¿y eso qué, hermano? Y yo también digo, ¿y eso qué, hermanos? No, tiene su explicación, nomás que déjeme se la doy. Mira, no puse cada cosa por su lugar. Desde el tiempo de Ireneo fue un discípulo de Juan el apóstol. Desde en el siglo segundo se tiene esa obsesión, hermanos, por ese número. Y necesitamos entender que el número es lo que importa, no
el nombre. El número es lo que importa, no el nombre. De hecho, Juan le dijo, es número de hombre. Entonces, hermanos, el número 6 despertaba en los orientales un gran número, un número de mucha tristeza, de mal agüero, de mala suerte. La razón por qué el número 6 despertaba en ellos esto era porque, hermanos, el número 6 no había llegado a ser el sagrado número 7. Por ahí tengo esta información. Pero al convertir usted el 6 en una serie de 666, obviamente representa un gran muy mal, incapaz de ser excedido por otro. Así que el 6 es malo, pero el 666 es muy malo. Creo que usted no lo va a poder superar ese gran mal. Es algo terriblemente mal. Y la bestia a la cual Dios aplica el número, pues es la representación del poder maléfico dado por la política y la falsa religión, que es esta segunda bestia que estamos viendo. Por lo tanto, ahí le va lo que significa lo que puse hace un momento en los recuadros. Los nombres dados anteriormente significan, según el método criptográfico del cual les hablé hace un momento, de cada país, tanto Israel, Grecia y Roma, lo siguiente. En lateinos, que significaba latinos en Roma, en latín, perdón, es el nombre del primer gobernante romano. Y muchos dicen, como es el nombre del primer gobernante romano, y sobre ellos va a caer la responsabilidad, de hecho, la primera bestia es el emperador, Dios estaba prefijando que tuvieran cuidado con ese tipo de hombres, es decir, con los gobernadores romanos, porque iban a llegar a tener un dominio supremo. Eso según ellos. La palabra NRO casi significa Nerón César. El KSR en alemán se dice Kaiser, significa César en español. Nerón César, bueno, muchos dicen, entonces no era Domiciano, pero recuerde que Domiciano fue considerado Nerón. ¿Se acuerda el mito del Nerón redivivus? Es decir, todo esto se aplica aquí, hermanos. Así que en hebreo significaba esto. Y por último, lo más importante que a mí me parece es esto, Vicarius Filii Dei, que significa en lugar del Hijo de Dios. Por dentro de la corona papal, cada vez que se va a coronar un papa, esta es la inscripción que aparece en la corona. En esa corona pesada que trae el papa católico, adentro dice, en lugar del Hijo de Dios. No está por fuera, está por dentro esa inscripción grabada. Entonces cuando se le da a ese hombre esa corona, significa que él cree que él es un descendiente divino. Por eso para los católicos lo que diga el Papa es lo máximo. Es como si Dios estuviera hablando. Y cuando usted busca la suma de todas estas letras en latín, pues da el 666. Pero con todo esto, no se me queden viendo así, porque con todo esto pienso que es una pérdida de tiempo y se presta para muchas teorías. Dejemos el método criptográfico, que Cristo dijo que pusiéramos atención solamente en el número, que es un número de hombre. Y una creencia muy fuerte es que el 6 sí no alcanzaba el 7, por lo tanto era un presagio malo. Y todo lo que 666 significa era algo muy malo, que en este caso vino a caer en Domiciano, solamente así. Muchos lo ponen en Hitler, otros en Osama Bin Laden, en cada personaje. Hasta el día de hoy sigue habiendo que el 66, si lo sumas, va a ser esto. Dejemos a un lado la teoría, que muchos se han perdido en esto. Pero una cosa es cierta, queridos hermanos, los cristianos del siglo I entendieron el mensaje. El 666 era presagio de algo muy malo. Lo demás que le puse es solamente las teorías que usted va a estar leyendo. Para mí es mucho esfuerzo en matemáticas, mucha pérdida de tiempo para venir con algo que Dios no tenía la intención de revelar así, solamente de algo muy malo. Eso es lo que los cristianos
del primer siglo entendieron. Ahora, ¿qué estaba por ocurrir? Como conclusión, ¿qué estaba por ocurrir? Bueno, a este concilio romano se le encargó obligar a la gente a practicar la religión del Estado, es decir, tienen que adorar al emperador. El cristiano sufriría por la situación social. Sus herencias, los oficios, los matrimonios, los comercios no iban a ser válidos sin el sello imperial. Cristo tuvo a sus apóstoles para propagar el evangelio. La bestia tiene lo mismo. Él también se hizo de ciertos siervos para poder hacer obligatoria la religión al emperador. En Gálatas 6:17 se rescata algo que Pablo dijo. Pablo dijo a los hermanos en Galacia lo siguiente, dice: de aquí en adelante, déjenme leérselo puntualmente. Gálatas 6:17 dice Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El cristiano, si queremos tener una marca, tenemos que tener las marcas de identificación de Jesucristo. Anoche mi esposa y yo hicimos una llamada para una persona, pensamos que no era cristiana, pero nos dimos cuenta que es una hermana, que vive allá al sur de Miami, en Hollywood. Y en sus expresiones daba a entender, ¿verdad?, que bueno, le han pasado varias cosas. Ella es de Venezuela, ha llegado acá hace 2 años y le han pasado varias cosas que le han hecho sentirse triste espiritualmente, ¿verdad? En su tierra estaba acostumbrada, por lo que escuché, a estar siempre activa en la iglesia, pero acá, por cuestión del idioma, porque está con americanos, se siente incapaz de hacer algo, ni siquiera le han recibido su membresía, y ella sentía como que no hay amor, y decía, es el sello del cristiano. Entre otras cosas, dije yo, el amor es cierto, es un sello distintivo del cristiano, pero también la obediencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sea lo que sea, dijo Pablo, yo ya no me voy a preocupar por lo que la gente diga por mí. Si quieren observarme, si quieren saber si soy un hijo de Dios, en mi cuerpo llevo las marcas del cristiano, de Cristo, ¿verdad? Y yo me pregunto si nosotros, hermanos, al vernos la gente, ¿tenemos la marca de la bestia o la de Cristo? Sería muy buena pregunta para que individualmente nosotros contestáramos. Esto es algo visual. Eso es algo visual en nuestro carácter, por nuestra manera de hablar y por nuestra manera de ser. ¿Cuál es nuestra marca que llevamos? La bestia está imitando al cordero y quiere hacer exactamente lo mismo, como ya leímos en esos versículos. En segunda los Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 al 11, tiene cierto poder que Satanás, el gran dragón, le dio. Y dice el apóstol Pablo, había escrito en segunda los Tesalonicenses capítulo 2, en los versículos 9 al 11, dice hasta el 12, perdón. Inicuo, dice, cuyo advenimiento, la palabra advenimiento es su llegada, es por obra de Satanás. Eso que vendría por poder de Satanás, que es lo que estamos leyendo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todas las señales que hacía esta bestia son mentiras, son trucos, ¿verdad? Es poder del enemigo. Se recuerda en el Antiguo Testamento cuando Moisés fue ante el faraón y tiró el bastón y se hizo una culebra y los magos hicieron lo mismo. Bueno, es exactamente lo mismo que habría de ocurrir, ¿sí? Entonces, esa llegada de ese inicuo es por obra de Satanás, no es poder de Dios. Con señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Otra vez aparece la esencia del diablo, el engaño. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden, ¿sí?, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes van a ser engañados? Los que rechazaron el amor de la verdad. Ellos serían los no regenerados, los que no quieren obedecer a Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios permite entonces, si no quieres la verdad, pues ahí está lo que tú quieres, la mentira.
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que, como conclusión, podemos decir que el capítulo 13, entre el capítulo 12 y el 13, quedan perfectamente identificadas las fuerzas del mal. El dragón es Satanás, con todas sus astucias, con los poderes y todas las maldades que él ejerce. Aparece el capítulo 12. El capítulo 13 aparecen dos bestias. La primera, la que vino del agua, es el emperador, en este caso Domiciano, que era el que estaba en ese tiempo reinando. Él recibió poder del dragón, como vimos. Y la segunda bestia, que es esta del capítulo 13, verso 11 al 17, es ese concilio romano, que se encargaba de hacer forzosa, obligatoria, la religión o el culto al emperador. Ante esta horrible escena de tantos aliados de poder negativo, pareciera no haber oportunidad para que el cristiano obtenga la victoria. Pero esperemos, hermanos, a ver el capítulo 14, donde cambia rotundamente el escenario para el Hijo de Dios. En el capítulo 14 veremos nosotros algo muy distinto a lo que el capítulo 12 y capítulo 13 nos dieron, en cuanto a todas estas bestias que parecía que tragaban juntos por completo al cristianismo, pero no ocurrió así. Nos van a hablar de 144,000 y de una gran muchedumbre, el capítulo 14, pero hay que esperarnos para ver lo que la palabra de Dios nos dice. Gracias por su atención, amados hermanos, que Dios les llene de bendiciones. Así que esperemos que a la próxima vez que usted pueda leer Apocalipsis 12 y capítulo 13 ya no se turbe tanto, no piense qué significa esto. Son visiones, tienen una claridad que cuando se estudia bajo la misma óptica, el mismo trasfondo o contexto de la Escritura, no es tan complicado como pareciera ser. Que Dios les bendiga. Recordemos que nosotros también estamos marcados y es muy visible nuestra marca. Ojalá que nuestras marcas sean, como dijo el apóstol Pablo, las de Cristo y no las de la bestia. Que Dios les bendiga.